Un cordial saludo, estimada docente Ruth Sanabria, del curso Ciudadanías e Identidades Culturales. Mi nombre es Nancy Elizabeth Torres Sendales, de la maestría en Educación, y el presente video corresponde a la actividad número 6. A lo largo de este curso abordamos unos conceptos muy interesantes, tales como ciudad, ciudadanía, democracia, por ende derechos, hegemonía y recientemente el de comunidad, a la luz de diferentes autores. El más reciente, el autor francés Esposito, que genera y problematiza todos estos constructos y nociones que hemos tenido hasta ahora y cómo les da una nueva mirada desde lo etimológico para tener unos nuevos significados. La ruta de aprendizaje incluyó estas 6 actividades a lo largo de las 3 unidades, en las cuales se abordó de forma crítica constructos históricos, sociales, políticos que se dan por sentado, tales como la noción de justicia, derecho, Estado, ciudad, ciudadanía, en el cual se van tejiendo las relaciones sociales, pero no se abordaron de una forma tradicional, sino en clave de interculturalidad, hasta llegar a la construcción de una nueva noción de ciudadanía. En esta primera actividad, Todos estamos ante la ley, partió de la lectura del cuento de Franz Kafka, Ante la ley, en el cual mi análisis se centró efectivamente en cómo la noción de ciudad y por ende de ciudadanía es un espacio o un mecanismo de clasificación de la población. Y esto también va a determinar el nivel de goce, acceso y disfrute, digamos, de ciertos derechos. Aquí en particular, el acceso a la justicia. Vemos cómo el campesino no habitante de ciudad se le dificulta obtener respuesta de ese sistema de justicia. En contraposición, escuchamos el podcast de Radio Ambulante, en el cual es interesante ver cómo las sociedades, más allá que habiten la ciudad, estructuran y tienen mecanismos de organización en el cual sus integrantes pueden acceder a una justicia, debatible quizá para nosotros que no estamos dentro de ella, pero seguramente, y pues así lo vimos, muy efectiva para quienes acceden a estos sistemas de organización, que finalmente sí terminan dando respuesta a sus demandas. Continuando con la experiencia de aprendizaje, analicé la figura histórica de Antonio Nariño, quien aparece en el billete de 100 pesos. Sin duda, su participación fue muy importante en el proceso independentista, al igual que en la organización de la naciente Colombia y su organización como Estado independiente. Sin embargo, hoy en día reconocemos que quienes lideraron este proceso dejaron de lado toda la multiculturalidad de la nación, sino que desconoció toda la realidad étnica que vivía nuestro país, negando así los derechos de estas poblaciones y centrándose bajo el objetivo único de crear una nación homogénea desde sus creencias, desde su idioma y erradicando todo aquello que fuera diferente. En esta unidad, en aras de comprender las ciudadanías desde lo intercultural y la implicación de los significantes, abordé el modo de analizar los conceptos guache y guariche, cómo estos podrían significar o un elogio u una ofensa, dependiendo de quién escuchara esta palabra. ¿Y a qué me refiero con quién la escuchara? Elogio para los muiscas dentro de su cultura, ¿sí? Mientras que ofensa para los que de hecho actualmente se asume como una ofensa a raíz de toda esa herencia lingüística que viene de los españoles, que fueron fueron los primeros en tergiversar su significado. También vemos la actividad de experiencias nómadas, el juguete más allá del juego, y analicé en un texto las peripecias del trompo a través de distintas configuraciones de ciudadanía. ¿Por qué? Porque aquí yo retomé las palabras de Hobbes cuando menciona que el Estado es el monopolio de las decisiones políticas, y fue muy interesante ver cómo el juego también fue una decisión política en el que el Estado decía qué juguetes introducir al mercado y que estos fueran
fueran encaminados a los proyectos políticos y económicos de quienes nos dirigían. Y digo las peripecias del trompo porque esquivó toda esa normatividad dada por el Estado. Fue un juego tradicional de las culturas indígenas, pero cómo ha trascendido todos los tiempos, todas las ciudadanías, y hoy en día todavía se juega al trompo. La ruta de aprendizaje finaliza con la actividad Experiencias Nómadas Territoriales. Yo seleccioné la línea del tiempo a partir de la Constitución de 1991, porque significó para mi proceso de aprendizaje un continuum a partir de la actividad realizada en ciudadanías sedentarias con el análisis del billete de 100 pesos y la figura de Antonio Nariño, y ver que allí se configuró la nueva nación bajo una constitución totalmente monoculturizada, ¿sí? Que erradicaba toda concepción o idea diferente a la de sus líderes, ¿sí? Descendientes de españoles, por lo cual promovía erradicar toda lengua, credo que se tuviera en el territorio colombiano. Y cómo después de grandes y de importantes movimientos sociales, estudiantiles que clamaban un cambio, porque definitivamente era una nueva sociedad, una ciudadanía, ¿sí? Pero más que ya se reconocía como que era más multicultural, y todo eso se consolida en la Constitución de 1991, y a partir de allí cómo se garantizan los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. A partir de allí, por primera vez, Colombia reconoce su pluralidad étnica que nunca antes se había visto. Mi línea del tiempo la finalicé con el capítulo Resistir no es aguantar, de la Comisión de la Verdad, que estuvo relacionada a analizar cómo los pueblos indígenas, negros, afros, rom, sufrieron el conflicto armado y cómo se les debe también reconocer y escuchar su verdad para que nunca más vuelva a pasar. Entonces me parece que fue o ha sido uno de los últimos hechos de nuestra Colombia en el cual se hace un esfuerzo por reconocer y validar esos saberes, esa historia de los que no somos habitantes de ciudad, pero sí son merecedores de todo tipo de derechos. Entonces así finalizó, digamos, la experiencia de aprendizaje de este curso.